Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, pues así, entonces, amados hermanos, vamos a orar ahí, incline su rostro y hoy estaremos compartiendo la hermosa palabra de nuestro Dios. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, tu fidelidad. Gracias por abrirnos puertas en este lugar. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos llevas de nivel a nivel, de gloria en gloria, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque eres tú, Señor, quien bendice. Eres tú quien abre las ventanas de los cielos, Padre. Eres tú quien permanece fiel. Tu palabra dice que aun si nosotros fuéramos infieles, tú permaneces fiel. Te damos a ti la honra y la gloria en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Damos gracias, amados hermanos, de que estamos unidos aquí. Yo me gozo de que ya el Señor abrió puertas y de que estamos comenzando el ministerio. Y yo sé que hay muchos hermanos. A través de este mensaje yo quiero poner en su corazón el compromiso con Dios. Tomemos compromiso, de eso se trata, hermanos. Acuérdense que todo trabajo que usted está haciendo, lo hacemos para el Señor. La Biblia dice que lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. No lo estamos haciendo para el hombre. Yo le decía a mis hermanos, ¿verdad? A los músicos cuando van o los invitan a tocar a otra iglesia, ellos no van a tocarle al pastor, no van a tocar incluso a la iglesia, le van a tocar a Dios. Le cantan a Dios y van a ministrar. Claro, hermanos, el trabajo de los músicos es conectarnos con Dios. El trabajo ministerial de la música, ellos se meten con el Señor, ellos se meten en oración, ellos se meten en el canto a ministrar para que el pueblo juntamente nos unamos en esa alabanza para bendecir a nuestro Dios, porque Él es digno de honra y de toda gloria. Así que, amado hermano, yo quiero poner este mensaje en su corazón de tomar un compromiso con Dios. No lo haga conmigo, hermanos. Yo siempre les he dicho, lo voy a seguir diciendo, yo soy un ser humano que también tengo defectos, virtudes, cualidades, errores, como cualquier ser humano. Yo necesito de sus oraciones, como yo también oro por ustedes. Ténganme sus oraciones, hagamos este hermoso equipo para darle la gloria a nuestro Dios. De eso se trata, hermanos, de que Él reciba la honra, de que Él reciba toda la gloria. Amén, hermanos. El tema que hoy quiero compartir, amados hermanos, se llama la importancia de cumplir con la predicación. Vean qué interesante es la predicación, hermanos. Hoy usted va a aprender el significado y va a aprender la importancia que tenemos nosotros que predicar. Cada hijo de Dios, los que hemos recibido a Cristo, los que hemos aceptado a Cristo, dice su palabra en Efesios 1:13 que somos sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, ya tenemos un compromiso con Dios. Cuando usted recibe a Cristo, usted es siervo de Cristo. Él es el Señor. En la Biblia dice que Cristo es el Señor, ¿sí o no? Cristo es Señor, nosotros somos sus siervos. ¿Qué hace un siervo? Obedece a su Señor. Un siervo sirve a su Señor. Dios, Jesús, dejó su voluntad en la palabra. Y nosotros en esa voluntad nos sometemos para darle la honra y la gloria a nuestro Señor. Vaya a sus Biblias, amados hermanos, en el libro de los Hechos. Este libro es un libro tan hermoso cuando uno lo lee, lo medita. Nos narra la historia, la expansión del evangelio del pueblo judío, del pueblo de Israel al mundo gentil, es decir, nosotros los que no somos judíos. Pero hay un caso muy hermoso en Hechos capítulo 6, de los versículos del 1 al 7, y vamos a ir meditando, hermanos. A mí me gusta exponer la palabra. ¿Saben por qué? Porque la palabra es de Dios, y la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que lleva fruto. Y usted va a escuchar la palabra y usted la va a retener, y el Espíritu Santo va a obrar en su corazón, porque de eso se trata, de ser guiados por el Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, vamos a leer, síganme con la vista. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Permítame explicar, amado hermano. Cuando dice que hubo murmuración de los griegos, no está hablando de gentiles, está hablando de judíos de habla griega. ¿Sí? Había judíos que hablaban el griego y había judíos ahí, porque eran judíos, todavía no se expandía el evangelio hacia los gentiles. Lo encontramos hasta en Hechos capítulo 10, cuando los gentiles, el Espíritu Santo cae sobre de ellos. Llama al apóstol Pedro, fue a casa de Cornelio, Hechos capítulo 10, y vemos que el Espíritu ya cae sobre los gentiles, y vemos la expansión del evangelio hacia los gentiles. Aquí todavía son judíos.
Aquí no hay gentiles, aquí son judíos de habla griega y hay judíos de habla hebrea. Pero vea cuál es el problema. Dice que las viudas de aquellos que eran desatendidas en la distribución diaria. Había viudas que en esa agrupación, esa asamblea, esa iglesia cuidaban. ¿Cuál era el problema? Algunas versiones traducen discriminación. Y vea, es interesante. Una discriminación de que los que servían de pronto atendían más a las que hablaban hebreo y a las que hablaban griego, como que no las atendían, ¿verdad? O sea que los servidores estaban haciendo diferencia. Los servidores tenían favoritismo. Los servidores estaban cometiendo discriminación. Vea. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Vean, los 12, estamos hablando de los apóstoles. Ellos convocan a los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Vea, no es justo. Vea que los apóstoles estaban encomendados a predicar la palabra. Pero hermanos, por eso traigo este mensaje para que nosotros tomemos compromiso. No es justo que yo deje de predicar la palabra para estar aspirando. Hermanos, vamos a enfocarnos. Por eso, un ejemplo que yo he puesto a nivel iglesia, y ustedes ya me lo conocen. Una mesa grandota, ¿verdad? Una mesa grande. Si yo solo la quiero levantar, yo me voy a lastimar la espalda. Yo no voy a poder. Pero ¿qué tal? Entre todos levantamos la mesa bien rápido y la podemos llevar a otro lugar. Es interesante, hermanos, que cuando unimos estas fuerzas podemos avanzar. Cada uno nos distribuimos el trabajo y nos enfocamos. Cada uno en la alabanza, el que es maestro a la enseñanza, el que es predicador a la prédica, el que tiene palabra de aliento a aconsejar, a ministrar. Cada uno conforme al don que Dios le haya dado. Es interesante, vea, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones. Vea, aquí hay cualidades. Es bien interesante que los servidores tengan cualidades. Y ahorita les voy a decir por qué. Dice 7 varones, vea, de buen testimonio. Número 1, buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, de sabiduría. Vea, ¿por qué de buen testimonio? Hermanos, porque el buen testimonio es que es una persona confiable. El buen testimonio que tú das y que las personas te miran, tus buenas obras, tus actitudes, la gente te va a tener confianza. Una persona que da mal testimonio no es una persona confiable. Entendamos que el buen testimonio es confianza. Déjate como un ejemplo. Haz de cuenta que tú vas a comprar una casa, ¿verdad? Tú vas a un banco y pides un préstamo, ¿verdad? Porque quieres comprar tu casa y no tienes dinero y quieres que el banco te preste dinero. ¿Qué es lo que va a hacer el banco? Quiere saber si tú eres una persona confiable. ¿Qué va a hacer? Te va a correr tu crédito, ¿sí o no? Ahí va a ver tu puntuación. Va a ver, está en los 400, este amigo no paga, niéguenle el préstamo, no te prestan. Pero si ven que tu score está en 700, cerca de los 800, ¡wow! Excelente crédito. Este amigo sí paga. Este buen ejemplo, buen testimonio, es una persona confiable. Vamos a prestarle dinero. El banco te va a prestar ese dinero para que tú compres tu casa. Ese es tu buen testimonio. Eres una persona confiable. Por eso es importante, hermanos, que nosotros demos buen testimonio y más como hijos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente te está viendo. La Biblia dice que por sus frutos los vamos a conocer. Hay gente que habla bonito, y yo soy así, y yo soy bueno, y yo soy esto, y yo soy... Pero al rato cuando los conocen se dan cuenta que no eres así. Se dan cuenta que eres bien mentiroso. Se dan cuenta que eres bien tranza. Se dan cuenta que eres bien paquetón. Que no cumples, que dices que llego y no llego. No, hermano, todo eso es para que nosotros nos esforcemos en dar buen testimonio, primeramente para Dios. Porque Dios nos mira, hermanos. Segundo, las personas que te van a ver. Y la Biblia dice que por tus buenas obras van a glorificar a Dios. Pero por tus malas obras y dices que eres cristiano, ensucias el nombre del Señor. Mejor no digas que eres cristiano. Si vas a estar de borracho, de maldiciente, de mujeriego, de tranza, no digas que eres cristiano. Porque la gente maldice. Mira, ya ves, y es cristiano. Y no van a decir solo que tú, van a decir que todos. ¿A qué iglesia va? Va a ir a Iglesia Viña del Rey. No, así han de ser todos. Y el pastor también. Y hasta las patas me llevan a mí.
¿Sí me está entendiendo, hermano? Es interesante. El testimonio de uno, hermano, wow. Mira, qué educado esta persona. Me trajo, me ayudó, me dio raite. ¿A qué iglesia va? A Viña del Rey. Wow, vamos ahí. A lo mejor así son todos los hermanos. Es bien importante tu testimonio. Tu testimonio dice más que 1000 palabras. En serio. Sin necesidad de que tú hables. Tu testimonio, amado hermano, cuando tú eres una persona responsable. Hermanos, de verdad necesitamos ser responsables. Yo quiero rapiditamente explicar aquí en cuanto a la responsabilidad y compromiso dos cosas diferentes, ¿verdad? Quiero que usted note la diferencia entre responsabilidad y compromiso. Yo en el pasado tiempo atrás conocí a personas que tomaban un compromiso, ¿verdad? El hermano Luis le damos la llave. Él va a venir a la oración todos los días a temprano a abrir la iglesia a las 7. Él tomaba el compromiso, pero no era responsable. ¿Por qué? Porque llegaba a las 7:30. Él tenía que abrir a las 7 y la gente estaba afuera en el frío. Entonces tenía un compromiso, pero no era responsable. Y hay personas que no tienen el compromiso, pero sí son responsables. De pronto hay un hermano que no tiene el compromiso de venir a abrir la iglesia, pero siempre llega a las 7, puntualito. No sé si los han visto. Hermanos que son responsables y que no tienen compromiso. Ahora, qué lindo sería que tomemos el compromiso y que también seamos responsables. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Luego dice, llenos del Espíritu Santo. ¿A qué se refiere? Yo sé que en la figura es como cuando tú agarras un vaso y lo llenas, la llenura del Espíritu. Cuando hablamos de la llenura, estamos hablando de la guianza del Espíritu Santo en tu vida. Eso es la llenura. La llenura es la guianza del Espíritu Santo en tu vida para cumplir el propósito que Dios quiere en tu vida. Eso es. No vamos a complicarlo. La guianza del Espíritu Santo en tu vida para cumplir el propósito de Dios. Dice, y de sabiduría. Hermanos, vea que iban a hacer un trabajo, iban a servir las mesas. Y dice que sean personas sabias. ¿Por qué sabias, hermano? Porque en la sabiduría está nuestra actitud. Nuestras actitudes, cómo respondemos. Mira, hermano, la sabiduría no siempre es, por ejemplo, en un diálogo. No siempre es hablar. No, también la sabiduría es saber callar. ¿Cuándo te tienes que callar? ¿Cuándo debes de hablar? ¿Cuándo tienes que quedarte? ¿Cuándo tienes que irte? ¿Cuándo? Son bajo circunstancias en las cuales tú debes ser sabio. Si yo sé que estamos en un diálogo acalorado con una persona, y yo veo que ya la otra persona se enojó, y yo todavía le sigo diciendo, oye, se va a enojar, me va a insultar, me va a decir, en mi sabiduría, yo tengo que ser sabio de calmar las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a un grado de violencia donde las cosas van a salir de control. Cuando la gente se violenta, ya no podemos llegar a ningún lugar. Hay un dicho que dice que ni el zapato a la fuerza entra. No, hermanos, no es así, no es a la fuerza. Jesús no forza a nadie. Jesús no te está forzando a venir. Jesús no le puso lanza a sus discípulos y ahora me van a seguir. No, es de tu corazón. Tú estás aquí porque sentiste en tu corazón, quiero buscar a Dios, quiero alabar a Dios, quiero seguir aprendiendo de Dios, me quiero congregar, necesito oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a dirigir tu vida. La palabra de Dios en un momento va a resaltar en tu mente y te va a ayudar bajo una circunstancia difícil. A mí me ha ayudado la palabra de Dios a dar consejos, me ha ayudado en mi vida, me ha ayudado en mis decisiones, me ha ayudado a permanecer cuando todos mienten. Porque es triste, hermanos, ser influido por la mayoría. Oh, es que todos mienten, yo también voy a mentir. Oh, es que todos son tranzas, yo también voy a transar. No, hermanos, el cristiano debe marcar la diferencia. Tú como cristiano tienes que marcar la diferencia. Que porque el mundo trance, porque el mundo mienta, porque el mundo haga lo malo, nosotros no vamos a participar de lo malo. Acuérdate que hay un juicio y un día vamos a darle cuentas a Dios. Piensa en las cuentas que le vas a rendir a Dios cuando tú conoces la verdad y no la vives. La palabra de Dios dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Grabes eso, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Dios te lo va a demandar. Estas tres cosas son bien importantes: el buen testimonio, la guianza del Espíritu Santo, la llenura de Él en nosotros y la sabiduría para poder servir.
Vea, hermanos, que se necesita sabiduría para servir, porque si son personas que no son sabias, van a cometer el mismo error. Simplemente van a seguir siendo desatendidas, simplemente va a seguir la discriminación. Como no soy sabio, esta mesita me cae bien, a esto los voy a atender, a aquellos, espérense, ahorita voy, y no los atiendo y los dejo. Y al rato la murmuración sigue, el problema sigue. El ser sabio es balancear la justicia. Cuando la Biblia dice que nosotros debemos ser justos, la palabra justo es aquella persona que vive y hace la justicia. Vives en la justicia de Dios y estableces la justicia de Dios. Tú no puedes decir que eres justo si eres una persona que tranza. Si has ido a la tienda y tú sabes que has pagado con un billete de 50 y el Señor te dio cambio de uno de 100 y tú te das cuenta y dice Señor y bendición y te vas. Tú sabes que le estás haciendo un daño a ese viejito, que ese Señor tiene que reponer ese dinero. Si tú eres justo, ahí estoy hablando de justo, vas a hacer justicia. La justicia es que tú te vas a regresar y vas a decirle, Señor, yo le di un billete de 50, usted me está dando cambio de uno de 100. ¿Por qué él se equivocó? ¿Qué es lo justo? Que tú le hagas ver su error y le des el cambio. ¿Por qué? Porque si tú estuvieras en el lugar de él, no te gustaría que la cuenta te saliera corta a la hora de ser y que tú tengas que pagar ese dinero. ¿Me entiendes? La justicia es eso, que tú hagas la justicia, que tú seas un hombre justo. No estamos jugando a la iglesita, es algo que tenemos que aplicar, es algo que tenemos que vivir. Luego dice, a quienes encarguemos de este trabajo, veas un trabajo, pero se requieren ciertas características. Dice, y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Otra vez, el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Acuérdate que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, lleva su fruto. Tenemos que predicar la palabra. Y es la palabra de Dios lo que se va. Dice la Biblia que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Cuentos, chismes, fábulas, novelas? No, el oír la palabra de Dios. Es interesante que nuestra fe viene por escuchar la palabra de Dios. Por eso es importante predicar la palabra de Dios. Dice que agradó esta propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Vea versículo 7, y crecía la palabra del Señor. Vea, crecía. ¿Pero por qué crecía? Porque se predicaba la palabra. La palabra crecía porque se da la palabra. Hermanos, es la palabra de Dios. Yo te puedo dar un consejo mío, de mi propia opinión, pero mi palabra cae al suelo. Y la palabra de Dios no. Quiero que entienda este misterio. La palabra de Dios la respalda de tal manera que cumple el propósito que Dios tiene. Es bien interesante esto, amado hermano. Luego dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Versículo 7, crecía la palabra del Señor. Vea otra vez. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Vea que los discípulos también crecían, se multiplicaban. ¿Por qué? Porque se daba la palabra. Porque la palabra cumple un propósito en el corazón. Dios trata de manera personal e individual con cada alma, con cada ser, con cada persona para cumplir un plan y un propósito. El que tú ahorita desconozcas los propósitos de Dios y los planes de Dios en tu vida no significa que Dios no tenga propósitos. Sí los tiene. Él tiene planes, Él tiene propósitos. No es casualidad, no es coincidencia que tú estés aquí en este lugar. Tenemos que pensar que Dios toca nuestro corazón, que Dios nos impulsa para estar donde Él quiere que estemos. Era necesario que usted oyera esta palabra. Dice que crecía el número de los discípulos, se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Dice, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, de los sacerdotes de ese tiempo se convirtieron al Señor. Algunas versiones dicen, se convirtieron al Señor. Qué interesante, amado hermano, la importancia de cumplir con la palabra de Dios. Es interesante, hermanos. Yo quiero mencionar solamente 3 puntos en base a esto. ¿Por qué es importante cumplir con la predicación? Déjame decirle, número 1, porque es un mandato de Dios. Dios nos manda a predicar.
esto no es onda del hombre, hermanos. La iglesia no fue establecida por el hombre, es Dios, es Cristo quien establece la iglesia, es Cristo. ¿Sí? La iglesia es de Dios, nosotros solamente somos miembros de este cuerpo. Cristo es la cabeza, es un mandato de Dios. Vea lo que dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, yo quiero que usted lo vea, Hechos 10:42. Aquí encontramos al apóstol Pedro en casa de Cornelio. Hechos 10:42, vea. Desde el 41, desde el 40, el apóstol Pedro dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que él resucitó de los muertos. El versículo 42, aquí el apóstol Pedro está hablando, vea lo que dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo. Vea, le está diciendo, si sabe que es un mandamiento, es un mandato, nos mandó. O sea, Jesús no les dijo: ay, por favor, tienen ganas de ir, quieren hacerlo. Como que Jesús te está dando una opción. Jesús no te está dando la opción de que lo hagas, Jesús te está mandando, es un mandamiento. Pedro está diciendo: y nos mandó que predicásemos al pueblo. Vea, vamos a predicarle al pueblo, pero no van a predicar el deseo de su corazón, van a predicar las palabras de Jesús, la instrucción de Jesús. Vea, y testificásemos, es decir, van a predicar al pueblo y van a dar testimonio que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amados hermanos, Jesús es el juez. Esto fue a traer otro estudio donde vamos a ver bases bíblicas, donde un día vamos a dar cuenta ante el juez de vivos y muertos. Jesús vino por primera vez como cordero a morir en esa cruz para darnos salvación, pero después, cuando Él venga, Él viene como rey, Él viene como juez. Él está sentado a la diestra del Padre, Él está intercediendo por nosotros. Es interesante, amados hermanos. Nos mandó que predicásemos. Él va a ser el juez. Pedro sabía que la predicación era un mandamiento. La Nueva Traducción Viviente dice: Él nos ordenó. Vea, es una orden. Él nos ordenó, Él nos mandó. Es un mandamiento. Número uno, ¿por qué es importante cumplir con la predicación? Porque es un mandamiento. Vea, y eso también lo entendió el apóstol Pablo. En la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 9, vaya a los Corintios en su Biblia, si no va a estar ahí en la pantalla. Primera epístola a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 16. Dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. Vea, si está anunciando el evangelio, no es algo para jactarme, para presumir: oh, me estoy jactando por predicarlo. No. Dice: porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Vea qué interesante. Me es impuesta necesidad. Es una necesidad que le ha sido impuesta, o sea, se le ha ordenado también predicar el evangelio. Y esta expresión, ay de mí, es como cuando decimos: ay, Dios mío, si no lo hago, ay, me va a ir, ¿cómo me va a ir si no lo hago? Porque me están dando una orden. Yo tengo que obedecerla. El apóstol Pablo lo entendió. Él lo entendió. Vea cómo lo dicen diferentes versiones. Me gusta a mí siempre investigarlo a la luz de varias versiones para tener un concepto claro. La Nueva Traducción Viviente dice: estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Hermano, el evangelio son buenas noticias. El evangelio consiste en que tenemos vida, que Cristo resucitó de los muertos, venció a la muerte, y gracias a que Él resucitó de los muertos, tenemos la victoria asegurada. Por eso dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Vana sería nuestra fe si Cristo no resucitó. Pero Él resucitó, Él venció a la muerte, tenemos vida eterna. Eso es interesante, amado hermano. Entonces, vea cómo lo dice la traducción lenguaje actual. Dice: lo hago porque Dios así me lo ordenó. Es el mismo pasaje, estamos viendo primero a los Corintios 9:16, pero en diferentes versiones.
Ya dijimos que la Nueva Traducción Viviente dice que estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. La traducción lenguaje actual: lo hago porque Dios así me lo ordenó, y pobre de mí si no lo hago. Vea qué expresión usa. La Biblia de las Américas dice: pues estoy bajo el deber de hacerlo. Es un deber. Es un mandamiento. Estamos hablando que predicar el evangelio es un mandato de Dios. La Nueva Versión Internacional: ya que estoy bajo la obligación de hacerlo, y ay de mí si no predico el evangelio. Vea, la obligación. La obligación no es una opción, hermano, de que si quieres o no quieres. Es como cuando te casas y tienes hijos y tus hijos tienen hambre. No está de que, ay, hoy no les voy a dar de comer. No, es tu obligación darles de comer. Es tu obligación mantenerlos. Es tu obligación trabajar y luchar por tu familia, varón. No es una opción. No es que si quieres. Igual el evangelio, la predicación, es un mandamiento. Es un mandato predicar la palabra de Dios. Ahí mismo en 1 Corintios 1:17, en el capítulo 1 de 1 Corintios, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, vea, sino a predicar el evangelio. Otra vez, a predicar. Hermano, el bautismo es resultado de la predicación. Si usted lo ve en la Biblia, los apóstoles, los discípulos predicaban la palabra del Señor. Y cuando aceptaban, se bautizaban. Léase la Biblia, léasela. Incluso cuando Pablo, en Hechos 9, en su conversión, que se le aparece Jesucristo y que lo dejó ciego, y luego Jesús le habla a Ananías y llevan a Pablo a Damasco, y le dice que va un discípulo a orar por él. Él aceptó, y ahí mismo le dice: bautízate. Después de eso, bautízate. Y dice que Pablo obedeció. Pablo se bautizó. Si usted mira la historia. Ahora, otro ejemplo, tenemos el caso del eunuco con Felipe, ¿verdad? ¿Qué pasó? Él venía a Jerusalén a adorar y ya iba de regreso. Y el ángel le dice: ve, háblale a él. Y dice que el eunuco leía la porción de Isaías y no sabía de quién hablaba. Le dice a Felipe: ¿de quién habla este? ¿Habla de sí mismo o habla de algún otro? Y dice que desde esa porción de la palabra le habló el evangelio. Y cuando iban por el camino, el eunuco le dice: aquí hay agua. Vea, llegaron hasta el bautismo. Dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice: si crees, es de creyentes, si crees, bien puedes. Si no crees, pues no te bautices, porque vas a ser un diablo remojado nada más. El bautismo es de creyentes. Si crees, bien puedes. Bien puedes. Entonces, si usted mira la historia, después de que ellos recibieron la palabra, aceptaron el compromiso de bautizarse. Es interesante, el bautismo va con la palabra. Luego dice, hermanos, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Vea, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. No solo son palabras de sabiduría, no, hermanos. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios quebranta. Hermanos, si usted medita, cuando usted hace un estudio, dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de 2 filos. Vea, es palabra viva, eficaz, más cortante, entra, penetra. La palabra de Dios tiene poder. Jesús dijo en Juan capítulo 6 versículo 63: mis palabras son vida y son espíritu. La palabra es espiritual. La palabra entra, toca nuestra alma. Hermanos, quiero que sepa algo: nuestros oídos y nuestros ojos son puertas del alma. Son puertas del alma. Los golpes, cuando usted maldice a un niño chiquito, tiene a su hijo y le empieza a decir: eres un tonto, tú no sirves para nada, tú eres... Usted lo está golpeando en su alma. Está oyendo todas esas groserías, todos esos maltratos. Y cuando ese niño crece con inseguridades, crece con miedos. Cuando le dicen: haz esto, no, yo no puedo, porque siempre le dijeron que no podía, siempre lo humillaron. Mi hijo trabaja, no, es que yo soy un inútil. Mi papá dijo que yo soy un inútil, que yo no sirvo. ¿No se ha encontrado gente así? Yo me he encontrado gente así. Me ha encontrado gente que no, yo no sirvo para eso. No, ¿por qué no? Terminan hasta por llorar. Y se abren su corazón. Termino por abrazarlos. ¿Por qué? Porque en nuestro concepto, en nuestra cultura machista, siempre al niño no se le abraza, a la niña se le abraza. El niño llora, déjenlo que llore para que se haga machito. Él también necesita atención. Los niños necesitan un abrazo. Los niños necesitan amor de pequeños. A medida que usted los ama, que usted los abraza, ellos van a crecer con seguridad.
Cuando usted aleja a un niño, lo maltrata, lo hace una persona insegura, lo hace un cobarde, lo hace un miedoso y acaba por ser un futuro delincuente. Muchas veces los padres tenemos culpa, y más en nuestras culturas hispanas. Y lo digo a través de este video: padres, cuiden a sus hijos, no seamos ignorantes, trabajemos con ellos. Exhorto a través también del video, porque ese es mi trabajo y Dios me va a pedir cuenta de eso. Yo no estoy para agradarle a la gente, estoy para agradarle a Dios. Entendamos que ese punto es bien importante. Tenemos que trabajar con nuestros hijos. Dijimos que es un mandamiento. ¿Por qué es importante la predicación? Tito, capítulo 1, versículo 13, dice: y a su debido tiempo, ahí va a estar en la pantalla, Tito 1, 13, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Vea, Dios manifestó su palabra. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por medio de qué? De la predicación. Por medio de la predicación. Estamos hablando la importancia de la predicación. Todos nosotros debemos compartir la palabra, debemos predicar la palabra, debemos de decirle a la gente que Cristo vive, que Cristo venció la muerte, que si tenemos fe en Él, tenemos la vida eterna. Ese es el mensaje que tenemos que compartir. Manifestó su palabra por medio de la predicación, dice el apóstol Pablo a Tito, que me fue encomendada. Vea, ¿por qué? Por mandato de Dios. Ahí lo está diciendo, hermanos. Dice por mandato de Dios. Que vea que es un mandamiento. Estamos hablando la importancia de la predicación, el punto 1, porque es un mandamiento. Quiero que entienda que la predicación de la palabra es un mandamiento. Pablo, aquí en Tito 1:13, está diciendo que a su debido tiempo manifestó su palabra, vea, por medio de la predicación. O sea que tenemos que predicarla. Y luego Pablo dice, porque me fue encomendada, vea, por mandamiento, por mandato de Dios, nuestro Salvador. Es un mandamiento, no es una opción. Vuelvo a lo mismo. Estamos armando la Biblia, hermano. Estamos viendo varios textos donde la palabra de Dios, la predicación, es un mandamiento. Tenemos que entender eso. Amén. Primera Timoteo 2:7. Primera a Timoteo 2:7 dice: para esto yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vea, fui constituido ¿qué? Predicador. Predicador. Tenemos que predicar la palabra porque la palabra es un mandamiento. Punto número 2, amados hermanos. Punto número 2. ¿Por qué es importante la predicación de la palabra? Porque a través de la predicación, hermanos, a través de la predicación, Dios nos confronta con el pecado. Hermano, ¿sabía que la palabra de Dios ataca el pecado? Nos confronta con el pecado. Por eso mucha gente, hermanos, créame, ahorita con estas ideologías, que la gente quiere vivir en su pecado, quiere vivir en su maldad, quiere vivir en el deleite de la carne. Y cuando llegan los cristianos con la palabra, ya llegaron los religiosos, ya llegaron los espantados. ¿Qué nos dicen? ¿Qué dicen ellos de nosotros? Que nosotros somos muy moralistas, que somos malvados. Vea, malvados, nos dan un término malvados porque supuestamente los estamos condenando. No, hermanos, nosotros no los estamos condenando. Ellos ya están condenados en su pecado, están muertos en su pecado. Necesitan arrepentirse de su pecado y volver a Jesucristo para que tengan la vida eterna. Nosotros solamente somos portadores de la palabra, somos mensajeros de la palabra. Es lo que estamos haciendo, dándoles el mensaje a ellos, que ellos se arrepientan y dejen su pecado. Pero vea que dicen, que nuestro mensaje es un mensaje de odio, es un mensaje discriminativo, que somos intolerantes. Hermano, ¿por qué intolerantes? Obviamente no vamos a tolerar el pecado. ¿Qué nos dice la Biblia en Efesios? Que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Algunas versiones dicen denunciarlas. El pecado se denuncia. Se denuncia. Obviamente que la persona que está en el pecado, cuando es confrontada, no le gusta. No le gusta. Hermanos, hay un dicho, quiero que entienda este punto. Hay un dicho que dice que la verdad no peca, pero incomoda. La gente se incomoda. No, ¿y tú por qué me dices? Y tú no me tienes que decir, y tú no te has visto, y mira, y tú te crees muy santo, te crees perfecto, y entonces como que empieza y la gente no acepta. Yo no sé, están esperando que venga un ángel del cielo y les diga. A mí el pastor no me va a decir que estoy mal, porque también el pastor es un hombre, también él es pecador, él también, hermano, pero Dios lo puso para exhortar y reprender. Hace poco les mandé por WhatsApp
un mensaje de una hermana que está hablando de la responsabilidad del pastor. Dice, el pastor tiene que corregir, el pastor tiene que exhortar, el pastor tiene que reprender. Obviamente, la misma Biblia dice que cuando alguien es llamado a disciplina, en ese momento el presente no es causa de gozo, no nos causa gozo cuando somos reprendidos, no nos va a dar alegría. Entonces, como eso causa un sentimiento de tristeza, muchos malinterpretan ese sentimiento. Ay, no, si se siente mal, quiere decir que es malo, entonces no hay que hacerlo. Y es lo triste en las iglesias, que hoy en día ya no se reprende, ya no se exhorta. Ay, para no poner ese sentimiento, que se sientan incómodos, que se sientan mal, entonces no hay que predicar del pecado. Entonces no hay que reprenderlos, no hay que exhortarlos. Dejen que sigan en su pecado y que sigan felices, ¿no? Ahora se han hecho nuevas doctrinas. La doctrina del gozo. Hermano, usted gócese, no importa. Usted pídale perdón a Dios y ya. Le piden perdón a Dios y siguen en su pecado. Ese no es el punto. Si tú le pides perdón a Dios, tú debes dejar tu pecado. La Biblia dice, para de pecar. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que todo aquel que invoca el nombre de Cristo, apártese de toda iniquidad. Tenemos que apartarnos del pecado. No es que venga, me arrepiento, Señor, perdóname, y salgo de la iglesia y sigo mi pecado. Sigo tomando, sigo de ladrón, sigo de borracho, sigo de mujeriego, sigo engañando a mi esposa con la güera de ojos azules. Por favor, no es así. Deja tu pecado. Deja el pecado, apártate de él. El pecado, hermano, va a ser confrontado a través de la palabra de Dios. A través de la predicación, Dios nos confronta con el pecado. Vea, Mateo 12:41. Mateo 12:41, me gusta mucho este pasaje, hermanos, porque cuando usted medita, tenemos que aprender siempre, hermano, cuando lea la Biblia, una de las reglas de la hermenéutica es que debe tomar todo el contexto, interprete. Se fija, estamos viendo textos que se van ensamblando. Se ensambla, la Biblia se ensambla. Tristemente, las nuevas doctrinas sacan un texto de su pretexto y le dan otro sentido, otro significado y lo tuercen completamente. Y las personas que no tienen el Espíritu Santo y que no saben discernir, caen fácilmente y son engañadas. Vea que en Mateo 12:41 dice, los hombres de Nínive, escuche, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Dicen, y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús está hablando y Jesús está diciendo que Él es más que Jonás. Pero vea el mensaje. Vea que los hombres de Nínive se arrepintieron ¿a qué? Se arrepintieron a la predicación. Hermanos, hay un pasaje que me causa mucha gracia, ¿verdad? Porque van con Jesús y le piden señal. Maestro, danos señal. Y Jesús le responde, vea, dice, oh, esta generación mala, vea, generación mala, pide señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Entonces, cuando usted empieza a investigar, la pregunta es, ¿qué señal hizo Jonás? ¿Qué señal? Leas el libro de Jonás. ¿Qué señal hizo Jonás? ¿Sabía que no hizo ninguna señal? El único mensaje que Dios le dio es que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Iba a recorrer Nínive y ese era el mensaje. Ellos oyeron el mensaje, ellos se espantaron. Y voy a decir por qué se espantaron. Porque se fueron al extremo de poner en ayuno hasta los animales. Ellos ayunaron y hasta los animales, ¿qué culpa tenían? Si los pecadores eran ellos, los que estaban haciendo el mal eran ellos. Pero aún a los animales, ¿verdad? Los pusieron en ayunos, se vistieron con tela de silicio. La tela de silicio es como esa tela de saco toda picosa, te la pones y te pica ahí como para hacer penitencia. También a los pobres animales los vistieron de silicio, como que ellos eran tan culpables, como no. Ellos se arrepintieron, dice Jesús, a la predicación. Leas el libro de Jonás, yo le reto, no hubo ningún milagro, ninguna señal, no. Jonás no fue haciendo milagros. Jonás no fue y así como Eliseo y había y miraban las señales. No hubo eso. Jesús lo está diciendo. Dice, los hombres de Nínive, entienda, se van a levantar en el juicio contra esa generación y la condenarán. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. ¿A qué? ¿A las señales? No, a la predicación. Jonás llevó un mensaje que Nínive iba a ser destruida. Eso lo dice Jonás
capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. Vea, predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Ok, en Lucas 11, 32, es un pasaje paralelo de Mateo 12, 41, también lo mismo. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque la predicación, otra vez, la predicación, no está hablando de señales milagrosas. No confundamos, tenemos que interpretar la Biblia, hermanos. Léase Jonás. Jonás no hizo ninguna señal milagrosa, no hizo ningún prodigio, no hubo milagros, no cayó fuego del cielo como lo hizo Elías. No hubo manifestación sobrenatural. No. Solamente un mensaje. ¿Sabía que también Juan Bautista ni un milagro hizo? Hay un pasaje ahí en Juan donde dijeron, le creyeron. Dice: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero lo que dijo de Jesús era verdad. Igual Juan Bautista. ¿Y quién fue Juan Bautista? ¿Qué dice Jesús de Juan Bautista? De los de nacido de mujer no hay otro profeta más grande que él. Vea. Y Jesús lo toma a Juan Bautista por el más grande, pero tampoco hizo ninguna señal, ningún prodigio. Vea, hermanos, que estos de Nínive fueron confrontados con su pecado otra vez por la predicación, no por las señales. Hermano, es importante estudiar la Biblia, porque yo he oído mensajes que, wow, y que, hermanos, permítanme hacer un paréntesis. Yo no es que no esté en contra, yo creo en el poder de Dios, yo creo en las señales, yo creo, y siempre las señales van a ir detrás de la palabra. Y ahorita les voy a dar un texto bíblico. Las señales van a ir detrás de la palabra. Siempre. Porque cuando usted le da el mensaje, se va a manifestar el poder de Dios. Dios va a respaldar. No, en ningún momento estoy diciendo que no creo. Yo creo en las señales. La fe no es por los milagros. Entonces se contradice Romanos 10. Dice que la fe es por el oír la palabra de Dios, no son por señales. Las señales, los milagros impactan, sí, te asombras, wow, que el paralítico se levantó, bendito Dios, y te emocionas 2, 3 semanas, al rato se te pasa y vuelves a lo mismo. Como cuando te compras tu carro nuevo, estás bien ilusionado, ¿no? Estás bien contento, te compras tu carro y con su control, ¡pip!, lo apagas, ¡ay! Te vas a tu casa, ya vas a entrar a la puerta y lo volteas a ver. Te subes al segundo piso y por la ventana te asomas. Mi carrito. Y estás contento con tu carrito, ¿verdad? Así. Ya pasaron un mes, ya. En mi caso le das, está bien sucio. Al principio no quieres ni que nadie se le recargue. Ahí lo estás. Ay, esté limpiecito mi carrito. Ay. Y lo cuida uno, ¿ah? Y al mes ya lo tienes bien sucio. Ya hay adentro papitas tiradas. Ahí que vas al McDonald's y tienes un cochinero ahí, ¿verdad? Tenemos. ¿Verdad, esposa mía? Mi esposa cada rato me regaña a mí. Lo tienes bien sucio, huele a diésel. Porque trabajo de chofer y cargo diésel. También me da mi regañada a mi esposa. Ok, hermanos. Y me estaba haciendo un paréntesis. Los milagros, hermanos, sí nos impactan, nos asombran. Miramos el poder de Dios, pero no es la manera que la gente se va a convertir. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué no se van a convertir? Porque los milagros son por vista. Que la fe no es por vista. Cuando tú ves el milagro, no estás ejerciendo fe. No estás ejerciendo fe. Y la salvación es por fe, no es por milagros. Entendamos eso. La fe, nuestra salvación es por la fe. El justo por la fe vivirá. No dice el justo por los milagros vivirá. No, entendamos, armemos la Biblia. Y hay pasajes en la Biblia, hay muchos. ¿Se acuerdan? En esa plática que tuvo el rico con el padre Abraham, ¿se acuerdan de esa plática? Donde el rico le dice que mandara a Lázaro a casa de su padre porque tenía 5 hermanos, ¿verdad? ¿Y por qué el padre Abraham no dijo? Pues sí, tienes razón, hijo, vamos a mandarle a Lázaro que les predique, para que se impacte. Lázaro ya había muerto y se va a resucitar de entre los muertos, se va a ir a tu familia y se van a convertir. No. Cuando el rico le dice al padre Abraham, manda a Lázaro, le dice, tienen a los profetas y a Moisés tienen. Otras versiones dicen los escritos de Moisés. Ya tienen la escritura. Dice, óiganlos, léanlos, escúchenlos. Es a través de la fe.
Y todavía el rico le insiste: no, padre Abraham, pero si alguno se levantara de los muertos, se van a convencer. Y Abraham le dice: no se van a arrepentir porque un muerto resucite, no se van a arrepentir. Vea, el mismo padre Abraham es el mismo contexto de toda la Biblia. Cuando estemos en la Biblia, hacemos una teología. Nadie es salvo por milagros. Glorificaban a Dios, sí, creían en su momento, pero luego se apartaban. Porque hay un creer, hermanos. Creer no siempre es fe, porque también la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Creen, ¿y de qué manera creen? ¿Sabían que los demonios sí miran a Dios? Los ángeles miran cara a cara a Dios. Ellos miran. En el libro de Job dice que Satanás iba a rondar la tierra y regresaba ante Dios, llegaba con los hijos de Dios, y Dios le decía: ¿y dónde has estado? Vengo aquí de rondar la tierra. Le hace Job. Los demonios miran a Dios. Los demonios reconocieron a Jesucristo. Sabemos quién eres el santo de Dios, y Jesús los callaba. La gente no sabía quién era Jesús, los demonios sí sabían. Los demonios saben quién es un verdadero cristiano, porque la unción del Espíritu Santo se manifiesta. Los demonios saben quién es un verdadero cristiano. ¿Sí? Los demonios saben, no nos vas a engañar. Esos hijos de tal Ezeba que fueron en Hechos 19 a sacarle el demonio a una persona: os conjuro en el nombre de Jesús por aquel que predica Pablo. El mismo demonio contesta: a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? El mismo demonio les dice a ellos: ¿quiénes son ustedes? Ustedes son de los míos. Ustedes no. Dice que pudo más ese hombre, lo golpeó. Dice que salieron heridos, golpeados y desnudos, y todo eso fue notorio en esa región. Lo dice la palabra ahí en Hechos 19. Léase, investigue, medite, interprete la palabra. Los demonios saben quién es un verdadero cristiano. Los demonios no reconocieron a estos hijos de Ezeba, que eran un judío, que hacían exorcismos, se dedicaban a eso. Quisieron sacarle el demonio a una persona y no pudieron, porque ellos no tenían el respaldo de Dios, no tenían el Espíritu Santo, no eran creyentes. Pablo sí era un emisario de Dios. Llevaba la unción del Espíritu Santo. Por eso el demonio dice: a Jesús conozco. Los demonios conocen a Jesús. Dice: y sé quién es Pablo, ese mensajero, ese siervo. Pero ustedes, así dicen los demonios: ¿ustedes quiénes son? No tienen autoridad sobre mí. Porque la autoridad no es por nosotros, es por el de arriba. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra. Cuando tienes el Espíritu Santo, los demonios saben quién es un verdadero cristiano. Ok, Romanos 10:7, el pasaje que yo les estaba diciendo hace ratito. Romanos 10:7 dice: así que la fe es por el oír. Ahí está en la pantalla. Así que la fe es, oiga, por el oír. ¿Y el oír qué? ¿Chismes? ¿Cuentos? ¿Fábulas? No, la palabra de Dios. ¿Sabes cómo va a crecer tu fe, amado hermano? Cuando leas más la Biblia. Hazte hábitos de conocer la Escritura. Léete Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Empieza a leerte la palabra, amado hermano. Tu fe va a crecer, vas a ver las cosas diferentes. Mucha gente se ha convertido a Dios al conocimiento de la palabra. Lutero, ¿conocen la biografía de Lutero? ¿Quién fue Lutero? También un sacerdote católico. Él, leyendo Romanos, descubrió que el justo por la fe se iba a salvar. ¿Y qué miraba él? Que vendían las indulgencias. La gente pagaba por su salvación. La gente no salva por pagar. Es como si yo le dijera: hermano, échale dinero aquí para que usted sea salvo. Entonces estamos comprando nuestra salvación. Eso lo vio Lutero. Y Lutero se levantó en contra de ese sistema. Escribió sus 95 tesis y las pegó a la puerta del castillo en Wittenberg. Interesante la biografía. Él no era un cristiano evangélico. No, era un católico también, un sacerdote que se convirtió, y de ahí surge el protestantismo, ¿verdad? Así que cuando nos digan protestantes, digan gloria a Dios. Yo no me siento ofendido. Protestante, gloria a Dios, porque tenemos que protestar contra la injusticia. Hay que protestar, no te quedes callado. Cuando a Pedro le dijeron: ¡hey, ya basta de predicar a ese nombre de Jesús! Ya, te lo dijimos. ¿Qué respondió Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay que protestar. Vamos a seguir predicando porque Dios nos mandó a predicar. Es un mandamiento, el número 1. El número 2, la predicación nos confronta con el pecado. Vea que en Hechos capítulo 2, versículo 37, el apóstol Pedro ahí predicó su primer discurso, ¿verdad? Donde se convirtieron muchas almas. Pero en el versículo 37 dice que cuando ellos oyeron, al oír, vea,
la palabra al oír esto, en Hechos 2, déjense lo busco rapidito, en Hechos 2, aunque ya está ahí en la pantalla, quiero hacer notar algo. Pedro estaba dando su discurso. Pedro dio su discurso en el 36. Dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El 37 dice que al oír esto, ¿qué fue lo que oyeron? El mensaje, la palabra que Pedro estaba dando. Dice que se compungieron de corazón. Esta palabra compungir es afligirse, se dolieron. ¿Por qué? Porque Pedro les estaba hablando con la escritura. Si ustedes meditan ese discurso, el apóstol Pedro les habló con verdad, no les habló con mentira. Se dirigió, habló de David, que David había dicho que no iba a dejar mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Les empezó a hablar de David, les empezó a hablar al Cristo, que David dice: hasta ahora nosotros tenemos el sepulcro de David. Pero David no hablaba de David, hablaba de Cristo, que Cristo no se iba a quedar en el sepulcro, ni su cuerpo iba a haber corrupción. Entonces Él se levantó, está hablando. Entonces ellos, al oír esa palabra, ese discurso, esa predicación, se afligieron, se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Y bautícese otra vez. Arrepiéntanse, sí, de sus pecados, pero también bautícese. Tome compromiso y va en el nombre de Cristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Qué interesante, amado hermano, qué interesantes estas palabras. La versión Serafín dice que se dolieron de corazón. Acuérdense que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Es palabra viva y eficaz. La Nueva Biblia de las Américas dice conmovidos profundamente por esa palabra cuando la oyeron. Por eso es importante predicar, porque la predicación te confronta con el pecado. La Biblia católica dice: se afligieron profundamente. Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Cristo. Número 3, amados hermanos, ya vamos a terminar. Número 3, estamos dando 3 puntos importantes. ¿Por qué es importante la predicación de la palabra? ¿Por qué tenemos que predicarla? Número 1, dijimos que es un mandamiento. Número 2, la palabra, la predicación nos confronta con el pecado. Y número 3, la palabra que es predicada, Dios la respalda. Dios respalda su palabra a través de la predicación con poder. Vean, con poder. Aquí en 1 Corintios 1:21, va a estar ahí en la pantalla. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Vea, estamos hablando en la sabiduría. No conoció a Dios mediante la sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Cómo los salva? ¿Por los milagros? Dice que por milagros ahí, por señales. No, por la locura de la predicación. Yo quiero que usted me contradiga. Por eso, hermanos, es importante tener una base bíblica. A mí me han dicho: pastor Elvin, yo quiero platicar con usted, pero sin Biblia. Le digo: no, yo no me presto a esas cosas ni pierdo el tiempo. ¿Por qué? Porque tú tienes tu idea y yo mis ideas y no vamos a monar. Pero ¿qué te parece si hablamos conforme a la palabra? ¿Por qué conforme a la palabra? Porque la palabra es de Dios y Dios no miente. La palabra es nuestro parámetro. Es como si tú y yo vamos a pelear, ¿quién va a ser el referee? Tiene que haber un referee que marque el foul, ¿verdad? En un partido de fútbol, ¿quién va a marcar el penalti? ¿Cómo van? No, necesitan un árbitro. Se necesita un árbitro. Alguien que marque las faltas, alguien que esté marcando. Igual, entre tú y yo vamos a dialogar, pero necesitamos un parámetro. La Biblia nos enseña que es mediante la predicación. No es, hermano, créame, no estoy en contra de señales. Le voy a decir por qué estoy haciendo este énfasis. Es que me entristece que hay tanto engaño que a la gente la engaña con señales. Y son falsas, no son de Dios. Ahí les andan, cállate y pum. Hermanos, a mí en todo el tiempo, yo sí creo en el poder de Dios, yo sí lo he sentido. Cuando alabamos, yo siento el Espíritu Santo, su calor, siento hasta el cosquilleo. El Espíritu Santo es calientito, hermanos, para que me entiendan los que han sentido. Los demonios son fríos. Si usted siente frialdad, vea testimonios. Los ataques demoníacos son fríos, les pegan escalofríos. Los demonios son fríos. El Espíritu Santo es calor, es fuego. Se siente algo calientito, hermanos. A mí todas las veces me han dado empujones.
Todas las veces. En todo el tipo del ministerio que han orado por mí y me agarran la curva, casi estoy hacia atrás y fluye. Me dan, y cuando ya di el ranazo, pero ya me dieron un soquete. Yo me fui por el soquete, no porque Dios me haya tumbado. No estoy en contra, hermanos, entendamos. Lo que pasa es que yo no me presto a circo, maroma, teatro, no me presto a faramayas. Ese es mi punto. No estoy negando a Dios, yo creo a Dios, pero no me presto a hacer teatro. Si Dios me va a tumbar, que me tumbe Él, pero no que vengas tú y me empuje, es muy diferente. No juguemos. Que sea Dios obrando. Yo creo en el poder de Dios. Y yo sé que Dios sí te tumba. Pero que no sea el hombre. Ese es mi punto, nada más. Que no juguemos a la iglesita. Vea que a Dios agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No dice por milagros. La gente no es salva por milagros. Es salva por la predicación. Dice, para los que se pierden es locura, pero a los que se salvan es poder de salvación. También eso lo dice en 1 Corintios 1:18. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Vea, ahí está en la pantalla. Dice el apóstol Pablo, y ni mi palabra, vea, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no fui con palabras para convencerte. Persuasivas es para quererte convencer en toda mi humana sabiduría, porque estudié ética, porque estudié filosofías, porque tengo ese don de hablar muy bonito, ¿verdad? Dice que fue, sino con la demostración del Espíritu y de poder. Ahí es donde el punto que quiero llegar. Que Dios va a respaldar su palabra con poder. Pero es Dios. Tú das la palabra y el Espíritu Santo empieza a obrar. De verdad, hermanos, pero tenemos que, esta palabra, acuérdense que es de Dios, no es mía. La palabra es de Dios, Dios lo habló y Jesús dijo que sus palabras son espíritu y son vida, la palabra es espiritual. La Nueva Traducción Viviente dice, ni mi mensaje y mi predicación, dice, fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos, persuasivos, confía solamente en el poder del Espíritu Santo. Ahí está. Tú das la palabra y abandonémonos al poder del Espíritu Santo. Lo que va a hacer, hermanos, tenemos que entender esto. Nosotros no vamos a hacer la obra del Espíritu Santo. Entendamos, hay personas que quieren hacer el trabajo del Espíritu. No, hermanos, nuestro trabajo es ir y sembrar la palabra. Oremos por ellos. Quien da el crecimiento, hay bases bíblicas, pero la gente como que no presta atención. Dice que, ¿quién es el que añade a la iglesia? Dice, y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es Dios, es Dios. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Estamos viendo Biblia, estamos viendo palabra, hermanos, porque hoy en día hay mucho engaño. ¿Sí? Nosotros tenemos que confiar en el poder del Espíritu Santo y dar la palabra. Él se va a encargar de hacer las señales. Tú no tienes que agarrar el micrófono y estarle golpeando y vamos a hacer aquí teatro, apáguenme las luces y aquí está el Señor. Hay gente que hace eso. Y ahí nos tiene emocionados a todos con la emoción. No, hermano, no. Es cierto, hay que emocionarnos en alegría, en gozo. Perdóname si estoy rompiendo la burbuja de alguien, pero tengo que decirlo. Dios se va a manifestar. No estoy diciendo que no creo, yo creo que Dios lo hace. Pero tú y yo tenemos que dejarle a Dios. Hermanos, la Biblia dice, ¿quién es el que convence de pecado? El Espíritu Santo. Léese la Biblia en Juan 14:15. El Espíritu Santo convence de pecado. Tú le podrás predicar a una persona y no, hasta que no es el Espíritu Santo quien lo toca. O es Dios quien le trae un quebranto y se arrepiente. Es Dios, hermanos. Es Dios quien salva, no soy yo. Entendamos esto, no es el hombre el que salva, es Dios, es el Espíritu Santo. Él toca los corazones, no yo. Yo no voy a tocar tu corazón. No puedo tocar tu corazón, no puedo meter mi mano entre tu pecho y ahí. No puedo. Ese es trabajo del Espíritu Santo, convencerte de pecado. Ese es trabajo. Yo no voy a hacer el trabajo del Espíritu Santo. Romanos 1:16. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. El Evangelio es la palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio? Es poder de Dios para salvación. El Evangelio es poder. No ocupas hacer circo, maroma y teatro. Y no, hermano, predica la palabra, da buen testimonio. Vive. Cuando tú vivas en eso, el Espíritu te va a respaldar. Hermanos, entendamos que las señales nos van a seguir, lo dice Marcos.
Dice, y estas señales, ¿qué? Seguirán a los que creen, te van a seguir. Estas señales seguirán. No dice que vayas tú detrás de las señales. A mí me entristece que la gente anda buscando señales. Quiero que entiendan mi punto. No es que esté en contra de las señales. Yo creo en las señales. El punto es que estamos haciendo las cosas mal. Cuando tú vives el evangelio, cuando tú lo predicas, cuando tú eres justo, cuando Dios, hermano, Dios te va a respaldar y las señales te van a seguir. Tú no tienes que estar corriendo. Allá hay señales y vas para allá corriendo. Y allá polvito de oro y allá vas corriendo. Hermanos, eso es ridículo. No estamos, las señales te van a seguir. Cuando Pedro predicó la palabra, léete en la Biblia, la sombra de Pedro caía y lo sanaba. El Espíritu va a respaldar cuando tú vivas en integridad. Vámonos rápido, hermanos. Ahora, en Hechos 10:44, seguimos con Pedro. Estaba en casa de Cornelio dando la palabra. El versículo 44 dice que mientras aún hablaba Pedro, acuérdense que Pedro tuvo una visión y también el ángel se le aparece a Cornelio y le dice, manda por Pedro que está en Jope. Fueron y trajeron a Pedro, ¿verdad? Y todavía cuando Pedro llega, Cornelio se le arrodilla y Pedro le dice, no, momento, yo también soy hombre como tú, no me adores. Prohibido adorar a los hombres, prohibido adorar a los ángeles. Nosotros no adoramos ni ángeles, ni a hombres, ni a personas, ni al Papa, ni a nadie. Estamos besando la mano solo a Cristo. Ante Cristo me arrodillo, porque Él es Señor. La Biblia dice que ante Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, pero no es ante el hombre. Entonces cuando Cornelio se le arrodilla a Pedro, Pedro lo levanta y le dice, hey, yo también soy hombre igual que tú, no me tienes que adorar. Dice que mientras hablaba Pedro estas palabras, Pedro dio un discurso. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que en el discurso. Vea, quiero que entienda mi punto. ¿Qué hizo Pedro? Dio la palabra. ¿Quién la respaldó? Dios. Cayó el Espíritu Santo. Hablaron lenguas. Hubo señales. Hermanos, a eso me refiero. El poder, las señales van a respaldarte con la palabra. Hermanos, está en la Biblia y hay más textos. Yo puedo quedarme a hacer vigilia y darles más textos, pero no lo voy a hacer porque sé que hay que trabajar, ¿verdad? Pero quiero que entienda, mi deseo es que usted aprenda, que no sea engañado. Yo no quiero que sea engañado, porque hoy en día hay falsos pastores, falsos profetas que te enseñan, que te hablan mucho del poder de Dios, sí es poderoso, pero lo usan para manipular, manipulan a la gente y la gente está ciega. Yo he oído testimonios de personas, ¿verdad? Ahora no voy a decir que sea verdad o no, pero son testimonios fuertes, críticas. En la iglesia de Maldonado, una señora salió diciendo que a ella le dieron el ministerio de subir al aire acondicionado y a cierta señal le avisaban y aventaba brillantina para hacer como que caía polvito de oro. No sé, yo no avalo si es verdad o no, o tal vez de gente mentirosa también, ¿verdad? Yo no sé, pero yo sí voy a decir una cosa: vivamos en la integridad, prediquemos la palabra de Dios nos enseña que Pedro dio su discurso con Cornelio, con los gentiles, y cuando oyeron, Pedro estaba hablando esas palabras, ya son palabras. ¿Qué pasó? Cayó el Espíritu Santo sobre todos en este discurso. Vea qué interesante. Y ahí mismo, en este mismo pasaje, en el capítulo 10, el versículo 45, dice, con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas. Hablaron en lenguas, versículo 46, y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sea otra vez el bautismo? ¿Se fija que va de la mano? El bautismo no es aparte. Recibe la palabra, te bautizas. En todos los pasajes que usted vea, se le da la palabra, la persona cree. El requisito para ser bautizado es que creas. Y lo dice el etíope a Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le responde, si crees bien puedes. El bautismo es de creyentes. Si tú crees, bautízate. Si no crees, no te bautices. Vas a ser un diablo remojado. No hagas eso. Debes de creer. Dice, entonces Pedro respondió, ¿acaso alguno puede impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vea qué interesante. Marcos 16:20. Marcos 16:20. Este pasaje me gusta mucho. Hermanos, interpretemos, aprenda a leer la Biblia, aprenda a leerla. La Biblia no es un libro de referencia, no. La Biblia es la palabra de Dios.
el consejo de Dios, la instrucción de Dios. Les voy a leer desde el versículo 19, cuando Jesús asciende. Dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Acuérdense que el libro de los Hechos, Él se fue, los discípulos se quedaron viendo al cielo. Luego se aparecieron dos varones de vestiduras blancas, les dijeron, este mismo Jesús que se ha ido, así vendrá, ¿verdad? Dice, y se sentó a la diestra de Dios. Vea que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Versículo 20. Ahora, y ellos, ¿quiénes ellos? Los discípulos. Jesús les dio les encomendó la predicación. Vea, saliendo, ¿qué hicieron? Se fueron al McDonald's, se fueron a dormir, se fueron a ver una película. Y ellos, los discípulos, saliendo, ¿qué hicieron? Ahí lo dice, predicaron en todas partes. Los discípulos predicaron en todas partes. ¿Pero fueron solos? No, ayudándoles. ¿Quién les ayudó? El Señor. Y confirmando la palabra. ¿Cómo confirmaba la palabra? Con las señales. ¿Qué? ¿Que las buscaban? ¿Corrían tras de ellas? No, que las seguían. ¿Me está entendiendo el punto, amado hermano? No sé si abramos nuestro entendimiento. Ellos predicaron la palabra. El Señor les ayudó, confirmó la palabra. ¿Cómo? ¿Cómo la confirmó? Ahora sí, con las señales, con los prodigios, con los milagros que los seguían. Hermano, tú no tienes que correr detrás de estas señales. No tienes que andar buscándolas. No tienes. Ahí mismo en el Evangelio de Marcos 16, versículo 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. Ahí lo está diciendo. ¿Cómo lo dice su versión, hermano Inés? Versículo 17. Fuerte. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Amén. Vea, qué interesante. Acompañarán a los que creen. Las señales te van a acompañar. Las señales te van a seguir. Es lo que está diciendo. No tienes que correr a buscarlas. Solo vive el Evangelio. Vive la justicia. Vive. Hermanos, esta es mi lucha en todas las iglesias que he predicado. Yo me hago mucho énfasis en la santidad. Mucha gente predica, pero para que den dinero y declara tu prosperidad y tu casa de millón y tu jet privado y tus Rolex y tu Lamborghini y puro materialismo. Y dejan de predicar la palabra del Señor. Y anda gente que anda buscando señales. Andan, busque. Hermano, no las busque. Viva en integridad. Viva en santidad. Viva agradando a Dios. Viva sirviendo. Tenga una vida devocional en su casa, en oración, ruegos. Practique los ayunos, aunque sea mediodía, un sábado. Hágalo. Hermano, el Señor lo va a respaldar. Ahí lo dice. A menos que Dios sea mentiroso. Pero Dios no es mentiroso, ¿verdad? La Biblia dice que no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Ni para que se arrepienta. No, hermanos. Dios va, así como lo hizo con los apóstoles. Ellos no salieron después de que Jesús se fue y se quedaron sentados. Bueno, ya se fue Jesús, ya vámonos a la pesca otra vez. Vámonos otra vez ahí a las redes. Somos pescadores, ¿verdad? Vámonos otra vez a nuestros antiguos trabajos. No. Ellos se fueron predicando. ¿Qué predicaron? El mensaje de Cristo. La palabra, que Cristo es el Mesías, que Cristo es el ungido de Israel, que Cristo es la promesa de Dios para salvación, como dice Pablo, a todo aquel que cree. Predicar la palabra apela a nuestro entendimiento. Si yo no te predico, tú no vas a entender. Si la palabra no es expuesta, ¿cómo vas a tener fe? El mismo apóstol Pablo en el capítulo 10 dice, ¿y cómo van a creer si no hay quien les predique? Citando lo del profeta Isaías. Si no hay quien les predique, ¿cómo van a creer? Quiere decir que la fe es por el oír. Y si tú predicas la palabra, el Señor va a respaldar y esas señales te van a seguir. Ahí lo está diciendo Mateo 16:20. Ellos salieron, predicaron en todas partes, vea, ayudándoles el Señor. El Señor les ayudaba y confirmaba la palabra que ellos estaban dando. El Señor la respaldaba con prodigios, con milagros que los seguían. Ese es mi punto, amado hermano. Por eso es importante predicar la palabra de Dios. Es importante, hermanos. La Nueva Traducción Viviente, Marcos 16:20 dice, y el Señor actuaba por medio de ellos, confirmando con muchas señales milagrosas lo que decían. Ahí está, lo que ellos predicaban. Dios respalda su palabra. A manera de conclusión, hermano, predicar la palabra de Dios es importante porque es un mandamiento. Es un mandamiento. Número 2, porque a través de la palabra predicada nos confronta con el pecado.
Y número 3, porque Dios actúa a través de su palabra para cumplir su voluntad. Ve, amado hermano, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Vea lo que dice. Me gusta esta palabra. Segunda Timoteo 4:2, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que prediques. Vea, ¿por qué no le dice haz señales, haz milagros? Enfócate a hacer teatro, enfócate a que haya muchas señales para que la gente crea y se convierta. No. La gente no se va a convertir por milagros, no, hermano, no. Se va a impactar, va a creer en un punto, pero no va a tener fe, porque la fe no es por vista, dice la palabra. La fe no es por vista, La fe es algo que no vemos, pero lo estamos creyendo. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa palabra, doctrina, es enseñanza. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanza. Pablo le dice que predique, ¿qué? Tus ideas, predica fábulas, predica cuentos, predica chistes. No, la palabra de Dios es lo que transforma, la palabra de Dios es la que convence, la palabra de Dios es la que lleva fruto, la palabra de Dios es la que Dios respalda para cumplir su voluntad. Somos llamados a predicar la palabra, no a perder el tiempo, hermanos, de verdad. Es lo que dice, predica la palabra. La Nueva Traducción Viviente dice, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Y el último texto, hermanos, y aquí vamos a terminar para seguir alabando a Dios. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña, esto es bien importante, hermano, créame, dice, si alguno enseña otra cosa, o sea, estás enseñando algo que no es la palabra. Si estás enseñando otra cosa y no se conforma, ¿a qué? A las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. El versículo 4 dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero vea el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, hermano, aquí los pastores, los líderes, los ministros debemos de tener cuidado. Ahí lo está diciendo. Si alguno, quien sea, está enseñando otra cosa que no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, vea, Él lo está diciendo. Si tú estás enseñando algo que no va de acuerdo a la palabra, la misma Biblia dice que estás envanecido y nada sabes y estás delirando. Yo me he topado a esa gente. Pero yo soy pastor, yo soy apóstol, Estás delirando, no sabes nada. Predica la palabra. Ahí está, hermano. No te enojes conmigo. Enójate con Dios, con Pablo, el Espíritu Santo que le habló a Pablo. Pablo está diciendo, si alguno está enseñando otra cosa y no se está conformando a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuidado, hermano, cuidado. Por eso estamos viviendo tiempos de apostasía y de engaño, porque hoy en día se ha dejado de predicar la palabra. Por eso este título se llama La importancia de la predicación. Es importante. Ya dijimos, es un mandamiento, nos confronta con el pecado y porque Dios va a actuar, va a obrar, va a hacer su voluntad y va a cumplir. Vamos a orar. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, mi Dios. Que caiga en buena tierra y que mis hermanos cada día crezcan, investiguen, que no me crean todo a mí, que vayan a tu palabra, que ellos se metan contigo, que ellos tengan revelación directa de ti, Santo Espíritu, para que tú les abras su entendimiento y se den cuenta que esta palabra es tuya y que no es de hombres, Padre Santo. Ayúdanos a cimentar tu iglesia sobre la verdad, no sobre la mentira, sobre la verdad de tu palabra, y que si alguno está enseñando otra cosa que no es conforme a la Escritura, está envanecido y nada sabe. Ayúdanos, Señor bendito, Padre Santo. Recibe la honra y la gloria. Gracias por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Ahora te vamos a dar adoración. Recibe la adoración en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso, amado hermano, a nuestro Dios.